Amén. Dios te bendiga, hermanos, hermanas, una vez más. Qué bueno que sigamos compartiendo la palabra desde nuestra casa hasta la intimidad también de su casa. Qué bueno es el Señor, que a pesar de que no nos podamos congregar, hermanos, a través de las redes nos podamos comunicar, aunque sea brevemente, de esta manera, para compartir una linda palabra. En la mañana nos quedamos con en continuación de esa palabra preciosa que habla de cántico de victoria. Y he estado refiriéndome a esto porque el cristiano en medio de los problemas, hermanos, declara victoria ante cualquier adversidad. Y hoy vamos a ver, y en la mañana les decíamos, cómo el Señor, la presencia de Dios, se manifestaba e iba guiando, iba dirigiendo a su pueblo. Así también, si ustedes se dan cuenta, el Señor va dirigiendo y va guiando a cada uno de nosotros, va guiando a su pueblo y lo va dirigiendo. Para iniciar, vamos a abrir nuestro Éxodo. Vamos a ir a Apocalipsis, pero quiero que tomemos algunos versículos de Éxodo, capítulo 14, versículo 13 al 17. Ahí hay una historia grande y hoy en la mañana medio compartíamos esa palabra, pero quiero referirme a algunos puntos que quedaron pendientes por la mañana. Capítulo 13 de Éxodo, 14, perdón, versículo 13, dice así: y Moisés dijo al pueblo, no temáis. Vamos a ver si ya cayó la notificación de la iglesia para compartirla también. Permítame un segundito. Vamos a ver. Alright. No se puede, ¿qué me pasa a mí? Ya está lo de la iglesia. Sí, bueno, si no, ya vamos a compartirles ahí. De parte de la iglesia se los compartieron. Casa de oración en vivo, dice. Vamos a compartir aquí. Ok. Dice la palabra del Señor, y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes, y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros, vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar, y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y aquí yo endureceré el corazón de los egipcios, para que lo sigan. Y oiga esta palabra, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros, en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifique en Faraón, y en sus carros, y en su gente de a caballo. Oremos al Señor y digámosle, maravilloso Dios, gracias por tu palabra, Señor, que nos motiva, Señor, a confiar plenamente en ti, y en medio de la adversidad, Señor, a no rendirnos, sino a creer y confiar en un Dios vivo, en un Dios de prodigios, un Dios de milagros, Señor. Gracias te damos por esta tarde. Bendice tu pueblo, bendice la familia, Señor. Que seas tú bendiciendo este país. Háblanos al corazón, a los amigos, a la familia, a todos aquellos que van a oír esta palabra, Señor. Yo los bendigo en el nombre de Jesús, y que seas tú, Señor, cumpliendo tu plan perfecto. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Oiga, aún el Señor tenía un plan, y eso es lo maravilloso de Dios. Dios tiene un plan perfecto para nuestra vida. Nosotros somos los que a veces no entendemos el plan de Dios. Y el año pasado, a inicios del año, hemos estado predicando que los planes de Dios son mejores que los planes nuestros, ¿verdad? Uno propone y Dios dispone. A veces uno propone algunas cosas y yo le he dicho varias veces, me ha sucedido esto, mis planes, pero Dios me ha sorprendido, porque no se han cumplido mis planes, sino los planes del Señor, pero los planes del Señor son mejores que los nuestros, aunque a veces no lo entendemos. Este pueblo no lograba comprender por qué los había rescatado, cuál era el propósito de que los había libertado. Aún empezaron a murmurar y a pensar que los habían sacado de Egipto para morir ahí en el desierto.
Pensaron que el Señor, a pesar de que habían visto las maravillas, los milagros, los prodigios, pensaron que el Señor los iba a abandonar. Y si usted lee el versículo que sigue, el 19, dice, y el ángel de Dios iba delante del campamento. Los abandonó más adelante por un momento, pero siempre para guardarlo, siempre para protegerlo. Y ese es el problema del cristiano, que a veces nos olvidamos de lo maravilloso, de lo poderoso que es el Señor. Yo solo le puedo decir en esta hora que el plan de Dios es perfecto, hermano. Y yo no sé qué planes tenía para este año usted, sé algunos planes que tenía yo para mi vida en la iglesia como familia, pero no dudo que el plan que Dios tiene para nosotros es mejor de lo que podamos nosotros imaginar, aunque ahorita no lo entendamos. Aunque ahorita no lo comprendamos, estoy seguro, porque todavía le dice al pueblo, yo me voy a glorificar, voy a endurecer el corazón de Faraón y me voy a glorificar. Y yo les voy a decir, en medio de este problema, de esta situación, Dios se va a glorificar. ¿Cuántos creen eso? Amén, ¿verdad? Creemos que Dios se va a glorificar. Me alegraba que hoy vi a algunos hermanos muy alegres, un cariño, un carisma, un amor y muchos ya quieren estar en la iglesia y da gusto verlos, da gusto platicar aunque sea un ratito. Algunos lo vi por la ventana escondiditos ahí, pero se mira un gozo, un amor, una alegría. A pesar de la situación que estamos viviendo y pasando, y todos los hermanos con los que logré platicar hoy por la mañana, que llegaron a la iglesia, pues los veo alegres, bendecidos, los veo que Dios está con ellos, los está respaldando. Y así debemos de estar los hijos del Señor, solo esperando que Dios se glorifique en medio de esta situación. Y yo estoy seguro que así va a ser. En la mañana decíamos, la manifestación de la presencia guiadora de Dios era en una columna de nube, en una columna de fuego. Y hay un poder, que en la mañana era un culto de oración, y mencionábamos que hay un poder cuando el pueblo del Señor dice alaba a Dios. ¿Qué pasa? Suceden cosas maravillosas. Hay un poder en la oración y debemos de poner de manifiesto la oración. De hecho, el poder del cristiano, dice por ahí un cántico, está en la oración. Si usted se ha sentido débil espiritualmente, o débil en algunas áreas de su vida, porque yo sé que muchos son fuertes en varias áreas, pero hay otras que somos muy débiles, pero pidámosle al Señor en oración que nos respalde, que nos ayude, que nos fortalezca, que guarde nuestra familia, que bendiga a aquellos que salen a sus trabajos y los vaya guiando, que bendiga la salida y la entrada, y que recordemos estos milagros, estas maravillas, estos prodigios, para poner de manifiesto, hermanos, que Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. El pueblo de Israel podían hacer tres cosas, y esto lo prediqué hace años. Tres cosas podían hacer en medio de la situación. Faraón con sus carruajes, con sus caballerías, con sus armas detrás de ellos, el desierto a un lado, al otro, y enfrente el Mar Rojo. Estaban en una encrucijada. Y ahí tenían tres opciones, tres cosas podían hacer: rendirse, combatir o confiar en Dios. Y eso es lo que estaba sucediendo. Ellos podían ahí mismo decirle, pues nos rendimos, nos regresamos para Egipto y nos damos por vencida, nos rendimos. Podían haber hecho eso, como usted en la cuarentena puede decir, me rindo, pues total ya no puedo más. Otro era combatir con sus fuerzas, no eran guerreros. No eran especialistas en estrategias militares, habían sido esclavos por 400 años. Podían combatir, no llevaban armas, espadas, llevaban palos, solo los animales y las cosas que llevaban. No eran guerreros, pero podían pelear o combatir con sus fuerzas. Y la tercera opción que tenían, igual nosotros podríamos combatir ahorita en nuestra fuerza y hacer la lucha con nuestra fuerza. Pelear con lo que tenemos en esta circunstancia, en esta situación. Pero había una tercera opción, y esa tercera opción es la que quiero compartir con ustedes. Y era confiar plenamente en Dios. Dejar que Dios hiciera maravilla. Dios tenía un plan. Dios iba a hacer que el pueblo pasara en seco ese mar. Tenía el poder para abrir las aguas. Tenía poder para que ese pueblo que era necesitado, que no tenía las fuerzas ni las herramientas,
pasara libremente y fueran verdaderamente libres. Él podía hacer que todo, porque dijo, me voy a glorificar en Faraón, y les dio palabra de profética. Les dijo, aquellos egipcios que ahora veis, no los volveréis a ver jamás. El Señor ya tenía un plan. Me voy a glorificar, les dijo. Todo esto no había pasado. Entonces cuando el Señor empieza a decirles en el versículo 13, les dice, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre les veréis. Y empieza a decirle, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Aquí les dice, Dios va a pelear por ustedes, estén tranquilos. Les está diciendo, confíen en Dios. No se rindan, no peleen con su fuerza, confíen en Dios. Si usted, oiga bien, si usted se rinde o pelea con su fuerza, va a fracasar en esta cuarentena, como hubiera fracasado el pueblo de Israel en el desierto. Pero si usted, en lugar de eso, confía en el Señor, Dios le dice en esta tarde, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Número 1, confianza. Número 2, entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Primero les dijo, estén tranquilos, ahora les dice, marchen, caminen. Las aguas se van a abrir, Moisés, haz esa obra, yo voy a glorificarme. Y le dice, marchen. Entonces debemos de aprender a reconocer los tiempos de Dios. Cuando Dios nos dice estemos tranquilos y confiados, ahí quedémonos tranquilos y confiados. Y cuando Dios nos diga, marchen, salgan de sus casas, vayan a la iglesia, hagan ese culto, adórenme, vayan al desierto, hagan esa adoración, hagan los holocaustos y sacrificios, porque yo me voy a glorificar en ustedes. Hagámoslo, hermano. Tenemos que aprender a reconocer los tiempos de Dios. Y ahorita el tiempo de Dios es que estemos así. Quizás algunos estarán extrañando porque no aprovecharon cuando teníamos libertad de culto. ¿Se acuerdan hace unos años que yo estaba predicando? Y muchos pensábamos que el frente, el FMLN, cuando él viniera, porque nos habían dado miedo de esa manera, que ellos iban a quitar la libertad de culto en el país. Y al contrario, ellos fueron más abiertos todavía, hasta permitieron que en las escuelas y en las empresas de gobierno pudieran orar y leer la Biblia. Pero nosotros teníamos miedo que iba a haber un momento y estábamos pensando, y porque que iba a venir un gobierno que nos iba a imponer, nos iba a prohibir que nos reuniéramos. Y cuando nosotros veíamos eso, pensábamos, le echábamos la culpa a medio mundo. En ese tiempo, Asamblea de Dios y los pastores, pues pensábamos que así iba a ser, hasta nos preparábamos nosotros con registros, con libros, con todo, por si nos llegaban a supervisar, y bueno, con abogados y toda la situación. Pero no fue de esa manera. Pero en ese tiempo nosotros le decíamos, hay que prepararse porque va a haber un día que no nos vamos a poder reunir libremente. Y mire ahora cómo se está dando. Hoy no podemos reunirnos así, digamos, como iglesia, todos. Pero sí, como platicaba con los hermanos, podemos reunirnos como familia. Y muchos hermanos me dijeron, sí, hermano, nos estamos reuniendo. Bueno, me contaron cosas muy bonitas, pero también me contaron de otras personas que hoy están refutando la palabra. Personas que se han desmotivado por la situación que está sucediendo, se rindieron en el camino, lucharon con su fuerza y se están quedando. Entonces yo los motivo en el nombre del Señor a reconocer el tiempo de Dios, y que reconozcamos que hace un año, a inicio del año, teníamos libertad para reunirnos. Ese era el tiempo de Dios. El Señor nos decía, estén tranquilos, yo voy a pelear. Pero ahora el Señor les está diciendo, marchen. Ahora el Señor nos dijo, estén en sus casas, adórenme desde ahí. No importa en qué monte van a adorar, lo importante es que Dios anda buscando a adoradores que le adoren al Padre en espíritu y en verdad. Ahí donde usted está, se va a manifestar el Señor, porque lo que Dios está buscando es un corazón dispuesto a adorar al Padre en espíritu y en verdad. No es en este lugar, no es en aquella iglesia. Me gusta que las iglesias las estoy viendo y dicen, ahorita no estamos hablando de denominación, sino que estamos hablando de la iglesia del Señor.
tuvo que haber pasado todo esto para que llegáramos a esa conclusión, que Dios viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Oiga, entendamos los tiempos del Señor, y los tiempos del Señor ahora es quedarse en casa, es estar reunidos como familia, como en el Antiguo Testamento, las reuniones que se hacían en los hogares, como la iglesia primitiva, que en las sinagogas y por las casas, dice que no cesaban de predicar a Cristo. Pues ahora sí estamos, solo en las casas. Así que reconozcamos el tiempo. Y todo esto, hermano, va a pasar. Yo no les puedo decir cuándo, porque sería imposible. Y como le decía a alguien yo ahora o ayer, esto, hermano, vino para quedarse. Tenemos que aprender a vivir con el virus. Ya después de esto no vamos a hacer los mismos, no va a ser igual. Vamos a seguir eso que nos incomoda, la mascarilla, la vamos a seguir usando. Si vamos a ir al colegio, al trabajo, vamos a usar eso. Tenemos que habituarnos porque ya no va a ser lo mismo. De hecho, ya no es igual ahora. Y cuando pase esto, no será lo mismo. Porque esto se queda ahí, se va a quedar. Es como una enfermedad, pues, como una fiebre amarilla, como otra enfermedad, que las famosas enfermedades que han venido y nos han dado. Bueno, varias enfermedades. Por aquí me están diciendo algunas, pero algunas enfermedades que han venido y se han quedado ahí con nosotros. Y dice la palabra, y tú, versículo 16, alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Dijimos, no solo hay que tener confianza, reconocer el tiempo de Dios, sino que hay que oír la voz de Dios. Hay que oír la voz del Señor. Y la voz del Señor dice que el sabio mira el mal, y se aparta. El sabio mira lo malo y lo evitamos, ¿verdad? Yo le he estado diciendo que la abuela pues ya se quiere ir, ¿verdad? para su hábitat, para su vivienda. Entonces, y nosotros queríamos ir a dejarla, pero le pregunté a varios hermanos ahí que cómo estaba el ambiente. Y me dijeron algunos hermanos, hay que esperar. Otros me dijeron, está difícil, hermano, ahorita no lo haga. Otros me dijeron, salga el día de que le corresponde y, bueno, prepare todas las cosas que usted me dice y no va a tener ningún problema. Entonces, y ahí estamos en eso. Pero con la familia dijimos, vamos a esperar lo que diga el presidente ahora y dependiendo de eso, se toma una decisión. Entonces, así, oigamos la voz de Dios. Si Dios dice sí, vamos. Yo ya antes le había dicho a la abuela, si es de Dios, pues vamos a irla a dejar. Y si no, pues aquí va a estar en la cuarentena con nosotros, encerrada. Lo que pasa es que ya no nos aguantamos. Como uno encerrado ya no es igual que libre, ¿verdad? Y a esa viejita ya le gusta andar libre, ¿verdad? Hacer y deshacer, quemar, derribar o sembrar, ¿verdad? Entonces, esa libertad a veces aquí no hay porque aquí es muy encerrado todo. Pero aprendamos a oír la voz de Dios. Si Dios quiere, las cosas van a pasar. Si Dios no quiere, no van a pasar. Ahora esta palabra dice que Dios se va a glorificar en el problema. Yo le pregunto, ¿cuál es su problema? Estaremos quizás todos de acuerdo que la pandemia es el problema macro. No, pero en su familia, ¿cuál es el problema? Quiero decirle, Dios se puede glorificar en ese problema. Nosotros vemos macro a nivel mundial, nacional, pero ahí en su hogar hay un problema. Ahí como familia tienen un problema que les ha afectado esto más grande a su familia. Ahora Dios quiere glorificarse en ese problema. No solo quiere glorificarse, sino que el Señor quiere darnos dirección, quiere proteger a su pueblo y darnos seguridad. Como me decían las personas, hermano, ¿y usted cómo se siente? Yo le decía, me siento bendecido, me siento confiado. Y espero que usted también se sienta bendecido y se sienta confiado, porque estamos en las manos del Señor. Amén. Qué bueno es el Señor. Bueno, el cántico de victoria canta María, canta Moisés, pero váyase a Apocalipsis 15. En Apocalipsis 15 también la palabra del Señor hace énfasis en este milagro que, imagínense que estamos en Éxodo.
Estamos en Éxodo y en Apocalipsis 15, cuando estudiábamos este precioso libro, hablábamos también de un cántico, ¿de qué? De victoria. Y ese cántico de victoria o canto de liberación que cantó María, Miriam, la hermana de Aarón y de Moisés, ese cántico de Moisés, de adoración, de alabanza, se ve reflejado en estas palabras inspiradas por Dios en el apóstol Juan. Vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían 7, oiga bien, 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. ¿Cuántos creen que lo que está pasando es parte de la ira de Dios? Lo que le sucedió a Egipto era parte de la ira del Señor. Muchos habían avergonzado a su pueblo. Muchos lo habían humillado, se habían aprovechado. Y lo que estamos viendo, hermanos, es eso. Lamentablemente, como dice el dicho, están pagando justos por pecadores. Pero como yo les dije, el plan de Dios es perfecto. Nosotros no lo entendemos. Si se nos muere un familiar, no lo entendemos. Pero Dios sí sabe por qué. Dios sabe el día, la hora. Y como decíamos temprano, parte de la vida es la muerte. Es parte de nuestra vida morir. Todos vamos a morir al final. Es parte de nuestra vida es morir. Vi también, versículo 2, capítulo 15 de Apocalipsis, como un mar de vidrio mezclado con fuego. Y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen. ¿Cuántos creen que vamos a alcanzar la victoria sobre esta bestia o este problema o esta dificultad? El pueblo, Moisés creyó al Señor. El pueblo creyó y marcharon. Dice, estén tranquilos, vean la salvación que yo voy a hacer hoy. Y le creyeron al Señor. Ahora en nuestro problema, yo declaro y yo creo que el Señor nos va a dar victoria. Y que vamos a cantar, aunque no hayan pasado las cosas, aunque todavía estemos guardados y posiblemente atribulados, aún ahora le vamos a dar gracias a Dios, dándole gracias por la victoria que nos va a dar. La que ya nos dio atrás porque somos libres, porque este cántico es de libertad. Imaginen cómo se sintieron después de ser libres y quedar lejos y dijeron, ya no vamos a ver más a estos egipcios porque murieron todos. Dice que todo el pueblo pasó en seco, pero cuando iba finalizando ese recorrido, esa caravana de israelitas, el Señor dice que volvió las aguas a su cauce y todos los egipcios murieron en ese lugar. Entonces la palabra de Dios se estaba cumpliendo. Y aquí dice, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Y oiga bien, y cantan el cántico ¿de quién? De Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero. ¿Y qué dicen en ese cántico? Diciendo, grande, diga conmigo, grande y maravillosa son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Mire qué precioso, grande y maravillosa. ¿Qué hizo el Señor? Señales milagrosas. ¿Sabe dónde empezó todo esto? Bueno, por supuesto en el plan perfecto de Dios, pero empezó en el llamado que hizo a Moisés allá en la zarza ardiendo. Luego le dijo, toma una vara. La vara la convirtió en culebra, luego toma la culebra, la convirtió en vara. Mete tu mano a un costado, le salió lepra, luego vuélvela a meter. Señales milagrosas y la mano estaba sana. Ve a tomar un poco de agua del río Nilo y se convierte en sangre. Entonces eran señales milagrosas. Luego vienen las 10 plagas como señales milagrosas. Y por eso le dice, grande y maravillosas son tus obras. Ahora salen libres, se presenta una columna de fuego para alumbrarles, para guiarles de día, una columna de nube en el día y una columna de fuego en la noche para guiar a su pueblo, para iluminarnos, para dirigirlo. Y cuando están a punto de ser atrapados en una encrucijada que podían rendirse, pelear con sus fuerzas o solamente confiar en Él, tenían que tomar una decisión. Porque el cántico de victoria lo cantan cuando el Señor hace esas proezas, cuando Dios termina el milagro. Empiezan a adorar, a alabar a Dios por todas las cosas que Él ha hecho. Por eso les digo, ahorita todavía hace falta mucho para que nosotros lleguemos y cantemos y alabemos al Señor porque nos dio
paz, nos dio bendición y logramos salir de este proceso, de este problema diferente a lo que habíamos venido tratando. Pero no podemos dudar qué grandes y maravillosas son las obras del Señor. Y todavía Miriam dijo, y Moisés abrió el mar y pasamos en seco. ¿No creen ustedes que el Dios en el que creemos es un Dios que hace maravillas, que hace milagros y prodigios? Y Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. ¿Cómo no nos va a cubrir de esta pandemia? Si nos cubrió cubrió a su pueblo de las moscas, lo guardó de los piojos, lo guardó de la oscuridad, lo guardó de todas esas pestes. Del ángel de la muerte, lo guardó cuando pasaron ese mar en seco. Ni uno murió en ese recorrido, porque no se rindieron, porque no pusieron su confianza en sus fuerzas para pelear, sino que confiaron en un Dios vivo, en un Dios poderoso, en un Dios grande. En ese Dios confiamos nosotros también. Así que dele gloria y honra al Señor, porque Él merece toda la alabanza y toda la adoración. Amén. Luego dice, Señor Dios Todopoderoso, y oiga, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Como quien dice, todo lo que tú haces, Señor, es justo, es correcto, es verdadero. Aunque pareciera, como muchos han salido ahí diciendo, ¿verdad? ¿Y a dónde está Dios que permitió que muriera ese niño, que muriera esa persona joven? Era pastor. Como les digo, han habido personas, casos delicados. Pero si mi palabra dice que el Señor es justo, justos y verdaderos son tus caminos, así es. Aunque no lo entendamos. Claro, para una familia doliente no va a entender eso, le va a doler. Pero si estamos confiando en Dios, nosotros decimos, solo se nos ha adelantado porque todos vamos a morir. Tarde o temprano, temprano o tarde vamos a morir. Y todos vamos para ese mismo lugar. Un día estaremos delante de la presencia del Señor rindiendo cuenta. Entonces, ahora, no entendemos, como les digo, muchas cosas. Como a veces nos preguntamos, yo le he dicho al Señor, ¿y por qué se murió mi papá? Cuando veo un montón de viejitos ahí todos atolondrados y ella anda. Y él que tenía una familia, ¿pero por qué? No logro entender todavía. En algún momento quizás le he reclamado al Señor, pero no lo entiendo, no lo comprendo. Pero a Dios no hay que entenderlo. Hay que creerle, hay que obedecerle. Y yo confío que Él sabía por qué en ese momento, en ese tiempo, era el que se lo tenía que llevar. Porque Dios sabe el día y la hora cuando nos va a llevar, hermano. Algunos para condenación y otros para vida eterna, ¿verdad? Para estar en la presencia del Señor. Ahora, cuando yo veo todo eso y dice, Rey de los santos, ¿quién no te temerá? Versículo 4, oh Señor, y glorificará tu nombre, pues solo tú eres santo. Por lo cual, que dice, todas las naciones vendrán y te adorarán. En una versión moderna dice, Dios mío, todos te honran y todos te alaban, pues solo tú eres santo. Todos los países del mundo vendrán a adorarte, pues bien saben que solo tú eres justo. Y hoy creo que todo el mundo se está doblegando también bajo esa poderosa mano. Y en esto vemos cuán grande es Dios. Dios es grande, hermano, más grande que nuestro pensamiento, más grande que el planeta, más grande que el universo. De hecho, Él hizo todo. Nosotros no entendemos la magnitud. Nosotros, así como pensamos, nuestra mente es pequeñita y pensamos que Dios así es, no, pero Dios es grande. Al ver todos estos prodigios, estas maravillas, vemos que Dios es un Dios grande, un Dios poderoso. Y dice que un día vendrán todas las naciones a adorarle. Tal vez todavía no estamos en ese tiempo, porque eso falta aún. Pero sí podemos nosotros, los que hemos creído, los que somos libres, podemos venir delante del Señor y decirle, Señor, tú eres santo, yo te voy a adorar porque tú mereces toda la adoración. No comprendo, Señor, cuál es el plan que está pasando, pero sí confío en ti, Señor, plenamente. Quiero oír tu voz, quiero ser obediente a tu llamado y quiero ser agradecido, Señor, porque tengo vida y porque tú has libertado mi vida. Yo estaba muerto en delitos y pecados, pero tú me diste vida, me has transformado. No soy pero ni la sombra de lo que era ayer. Y eso, hermano, es
un regalo maravilloso que el Señor nos ha dado. Por eso ahora no nos cansemos de darle gloria, de cantarle al Señor. Todavía el milagro falta para que lo logremos, para que alcancemos los objetivos, las metas o salgamos del problema. Pero desde ya, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Desde ya yo declaro que nosotros nos reunimos pronto para adorar al Rey, al que vive y permanece por los siglos de los siglos. ¿Cuántos quieren reunirse también? ¿Cuántos quieren que un día pronto estemos adorándole al Señor? Así que ahí donde está, dígale al Señor: gracias te damos, Señor, porque tú nos pones esa victoria en nuestras manos. Quizás usted ha estado a punto de rendirse, ya sea en los problemas de la familia, con sus hijos. Se ha estado a punto de rendirse porque las finanzas, por la economía, por la situación difícil, porque ya no aguanta esta situación dificultosa en la casa. Pero Dios tiene ese cántico de victoria, Él tiene la respuesta. Quizás usted ha estado peleando en sus fuerzas y dice: pero tanto que he hecho, y ya se aburrió de esa vida encerrada, lo cotidiano, lo trivial, lo que sucede día a día. Y posiblemente quiera luchar en sus fuerzas y haya tratado de hacerlo en sus fuerzas y no ha cambiado nada, no ha logrado mucho y se ha rendido. Ahora yo le digo: confíe, confíe, confíe en el Señor. Ponga toda su confianza y dígale al Señor: yo no entiendo, pero yo quiero declarar victoria para mi familia. Yo declaro victoria para mi familia. Declaro victoria para la iglesia. Victoria para aquellos que creen en el nombre de Jesucristo. Declaro en esos matrimonios victoria ante lo que el enemigo les esté predicando. Esas familias, declaramos victoria ante los problemas que estén pasando, que estén viviendo. Porque el Señor tiene el control de todo. Gracias, Señor. Gracias, Dios, porque tú vas a hacer esas maravillas. Como tu palabra dice: grande y maravillosa son tus obras. Solo tú puedes, Señor. Gracias, Padre. Solo tú puedes abrir el mar. Solo tú puedes hacer esos milagros. Solo tú nos puedes dar confianza de que aunque venga Faraón detrás de nosotros, tú vas a libertarnos, tú nos vas a sacar en victoria, Señor. Y vamos a adorarte un día, Señor, que pase toda esta situación. Nos vamos a reunir en la iglesia dando ese culto de acción de gracia, haciendo ese sacrificio por la victoria que nos diste, Señor. Pero ahora, Padre, te pedimos por aquellos que no se han rendido a ti, aquellos que han tenido conflictos en estos días, Señor, que se vuelvan a ti, que te reconozcan, que se arrepientan de sus delitos, de sus pecados, Señor, y se vuelvan, porque habrán algunos que se han alejado del Señor. Pero en esta hora yo los invito en el nombre de Jesús. Si esta palabra llega a su hogar, a su vida, vuelva al Señor. Ya no pelee en su fuerza. Si usted se había rendido, ahora vuélvase a Dios, pídale perdón al Señor y dígale: Señor, si hiciste esos prodigios, si hiciste esas maravillas de esas plagas, Señor, esos juicios de tu ira, Señor, si lo que haces tú es grande y maravilloso, como dice tu palabra, son tus obras, todo lo que tú haces, me vuelvo a ti, Señor. Perdóname. Perdóname porque he dudado, perdóname, Señor, porque he renegado, perdóname si te he fallado, Señor. Pero ahora me vuelvo a ti en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por esos hogares que tú vas a restaurar, por esa familia que tú vas a unir. Que en lugar de ver una oportunidad en esta situación, vieron un problema. Cambie ese pensamiento, porque esto es una oportunidad para esa comunión en el hogar, en familia. Es una oportunidad para reconciliarnos como familia. Y le hemos visto como una carga, como un problema, como una situación adversa. Señor, ayúdanos, ábrenos el entendimiento, quita toda venda en el nombre de Jesús. Declaramos victoria, Señor. Y declaramos que vamos a estar cantando ese himno de victoria en nuestra iglesia, porque tú nos sacaste, pasamos el mar en seco, pasamos la cuarentena, Señor, y no perdimos a ningún hermano, todos salimos al otro lado.
Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Bendice tu obra, Señor. Bendice los pastores, los líderes, Señor. Las filiales, Padre. Bendígales en el nombre de Jesús. Bendice la familia. Gracias por ese lindo liderazgo que nos has dado, ese amor que has puesto, Señor, en ese grupo de líderes, Señor, que aman tu obra, que te aman a ti por sobre todas las cosas. Bendígale, Señor. Bendígale, Padre. Al que ha caído, levántelo. El que no tenga fuerza, déle, Señor, auméntele esa fuerza. Y el que no tiene ninguna, multiplíquele, Señor, esa fuerza en el nombre de Jesús. Gracias te damos en esta tarde. Gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. No olvidemos, hermanos, que grande y maravillosas son las obras del Señor. Y usted y yo somos parte de esa obra maravillosa que el Señor ha hecho. Dios nos bendiga, Cofado del Salvador. Estamos para servirle. Ponga sus peticiones en las redes sociales y esté pendiente de cada uno de los cultos que tiene su iglesia. Bendiciones, hermanos. Bendiciones para todos.